Está bien. Bueno, otro mensaje más, a ver qué dice, escuchemos. Hola Luján y todo el equipo, buenos días. Para poner una plantita de durazno. Muy buenos días, 9:32 de esta mañana del día jueves 24 de septiembre, un nuevo contacto a través de la página web del diario La Razón, porque en minutos va a comenzar una nueva conferencia de prensa en la municipalidad de Chivilcoy, encabezada por el jefe comunal, el doctor Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, el doctor José Caprara, para anunciar si hay casos positivos en la ciudad de Chivilcoy. Recordemos que en el día de ayer se anunciaron 20 casos recuperados del día, también hubo 15 casos confirmados por laboratorio y 6 casos confirmados en el día por criterio clínico epidemiológico. En la ciudad de Chivilcoy, de acuerdo al último reporte epidemiológico dado a conocer anoche por la municipalidad de nuestra ciudad, 1.246 personas se encuentran aisladas, realizando el aislamiento post-arribo de zonas con transmisión local o contacto estrecho con pacientes confirmados. Recordemos que también se anunció el fallecimiento de una señora de 93 años de edad que se encontraba lamentablemente en estado crítico a raíz de este virus, llegando a la ciudad de Chivilcoy a 19 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Así que bueno, hay una nueva conferencia desde la municipalidad de Chivilcoy, desde el centro de la ciudad, en esta mañana del día jueves 24. Recordemos que ayer el intendente Britos informó en conferencia de prensa que se recibieron 46 resultados, de los cuales 31 fueron descartados y 15 confirmados de COVID-19. Además, se recuperaron 28 pacientes y el fallecimiento, como decíamos anteriormente, de esta mujer de 93 años de edad. En tanto que 6 pacientes fueron determinados positivos por criterio médico de días anteriores, con fecha hasta el 14 de septiembre, por lo tanto, entre hoy y mañana se estarían ya recuperando. Los casos corresponden a una señora de 55 años con contacto estrecho, un joven de 32 años también con contacto estrecho, un hombre de 56 años también de un nexo positivo, un hombre de 63 años que se realizó estudios en diferentes establecimientos de salud, un joven de 35 años con contacto estrecho de un policía, una señora de 53 años con nexo con un positivo, un remisero de 56 años de edad, un hombre de 58 años también con contacto estrecho, un policía de 44 años que trabaja en La Matanza, un bebé de 7 meses de vida también fue confirmado ayer con COVID-19, un joven de 19 años que no aportó datos hasta el momento, un hombre de 39 años, contacto estrecho de un positivo, una señora de 68 años, también nexo de un positivo, y una señora de 62 años también, y otra de 55 años cuyos nexos de contagios están en investigación. Este es el reporte que se dio ayer en la conferencia de prensa, donde, reitero, se anunciaron 15 casos confirmados de COVID y el fallecimiento de una mujer de 93 años. Ahí estamos viendo el ingreso de los funcionarios, el doctor Britos, el doctor Caprara, Esteban Genaro y Marcela Sabela, en la conferencia de prensa que comienza de esta manera en la municipalidad de Chivilcoy. Bueno, muy buenos días. Lo primero que tenemos que decir que lamentablemente ha fallecido una joven de 49 años que es hermana de un funcionario municipal. Por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia, y este caso que lamentablemente
Nos sorprende a todos porque una joven había ingresado a un instituto privado con un hisopado negativo de coronavirus de un laboratorio privado, pero por sus síntomas, la empezaron a tratar como que si fuera positiva y había estado muy grave durante el fin de semana, fue recuperándose muy poquito, ahora lo va a explicar el secretario de Salud, y lamentablemente anoche falleció. En el transcurso de su internación volvió a ser hisopada y anoche también llegó el resultado positivo. ¿Esto por qué lo digo? Independientemente de que después del fallecimiento ya los demás son anécdotas, muchas veces hay mucha gente que se hisopa antes de tiempo, que se queda tranquilo con un hisopado, y está claro que ha sido demostrado ya en varias oportunidades que hay muchos casos. Recuerdo ahora el caso de la adulta mayor de Moquegua, que entró de Capital con una neumonía bilateral y dio negativa, y cuando se fue a su casa dio positiva. Entonces, muchas veces cuando el médico aconseja los 14 días de aislamiento hay que hacerlo, porque está claro que en el periodo de ventana mucha gente se contagia y da positivo, o que antes no tenía la carga viral para dar positivo y dio positivo después. Entonces, por eso le pedimos a todos, lamentando por supuesto esto que nadie espera, estamos hablando de una persona muy joven, hace unos días falleció también otra persona muy joven, que cumplamos con todo lo que nos indican las autoridades de salud cuando nos aconsejan o nos disponen alguna medida para con nosotros o alguno de nuestros familiares. Por supuesto que no hay ninguna palabra que ayude en este momento, ¿no? De los resultados de ayer han venido 25 resultados positivos del laboratorio, vinieron 17 resultados descartados y se han recuperado 20 pacientes ayer. Hay un caso también para hacer mención, que son 2 resultados positivos que hemos recibido del laboratorio, que ya tenían nexo, que ya tenían la determinación clínica de positivo. O sea que cuando llega el nombre y apellido, nosotros advertimos en el listado que uno había sido anunciado ayer como positivo, o sea que ya está anunciado, y otro había sido anunciado antes de ayer. O sea que son pacientes que los médicos le dicen que son positivos, que se los incluye en el listado, que ya están cargados en el SISA, pero que de todas maneras deciden hisoparse, o porque no están de acuerdo con esa determinación, o porque no tienen confianza. Bueno, y es un tema que complica mucho, porque más allá de los números, que la verdad que los números en este momento son secundarios, no podemos cargar 2 veces al mismo paciente como positivo. Incluso cuando la profesional que trabaja en eso lo quiere cargar, no se puede cargar. Por eso, y más teniendo en cuenta este caso donde queda claro, el que acabo de mencionar, donde queda claro que es mucho más importante lo que dice el profesional que lo que dice el laboratorio, les pedimos a todos que si van a la carpa, si van al hospital y el profesional les dice que son positivos, se tomen como positivos, porque volver a ir a la carpa solos o volver a ir al hospital solos no solo pone en riesgo a quien lo lleva, pone en riesgo a quien lo atiende, sino que si está determinado como positivo, es positivo, no hay ninguna duda. Creo que además la confirmación del laboratorio en los 2 casos lo deja bien en claro. O sea que si el médico por contacto estrecho determina que alguien es positivo porque tiene los síntomas que requiere el coronavirus, es positivo, y le pedimos a todos, por favor, que confíen en el sistema y que no se vuelvan a hisopar si ya el médico les dijo que era positivo. Son 2 casos lamentablemente, y bueno, esperemos no tener más, porque también, como los casos que uno dice por determinación médica, los dice por cantidad, después tendremos que hacer un control exhaustivo de la planilla para que no se repita a nadie. Los casos de ayer son, en su gran mayoría, con nexo con positivo. Son una joven de 30 años que trabaja en una oficina de atención al público, un hombre de 75 años, una joven de 26 años, una joven de 24, un adolescente de 16, una joven de 34, un varón de 25, un varón de 40, una señora de 79 años,
una joven de 26, un varón de un varón de 28, una mujer de 53, un joven de 32, una joven de 22, un varón de 33, otro de 35, una joven de 30, una joven de 25, otro joven de 32, otra joven de 32, una joven de 34, una señora de 49 años, un joven de 24 y una señora de 47. Como dije, salvo 4 casos, el resto son todos con nexo claro y positivo, con nexos con positivos o laborales con contactos estrechos con positivos. Del sistema privado, además de la joven de 49 años que falleció, tenemos un varón de 58 años y otro de 39. Y bueno, como dije, son 17 descartados y 20 pacientes recuperados. Y ayer no hay que registrar a nadie por criterio clínico epidemiológico. Así que esos son los resultados de ayer. Bueno, un día complicado, así que escucho las preguntas, si no le paso al secretario de Salud. Vale aclarar que, si bien no es necesario, porque obviamente está el criterio médico, es que la atención la van a recibir igual como si fuese un positivo hisopado, ¿no? No solo la atención, sino también todo lo que corresponde a un positivo. Justamente de este caso nos enteramos porque cuando la persona que carga los resultados en el CISA quiere cargarlo, tiene un evento anterior. Entonces, porque el número de documentos es uno solo, entonces el evento se carga por DNI para evitar que a veces alguien ponga mal un apellido o un nombre y se pueda cargar 2 veces. Entonces, como se carga por DNI, cuando la profesional ingresa al DNI, salta que ya es positiva. Entonces, bueno, eso sorprende. Y nos ha pasado en otros casos que algunos se hisopó en el sistema público y después, como tardaba 2 o 3 días, se hisopó en el sistema privado y llegó 2 veces. Pero bueno, en ese caso sabíamos que era por la ansiedad, digamos, de tener el resultado. Pero en este caso, digamos, si el secretario, si el ministro de Salud y se elabora un protocolo y se establece cuáles son los casos que se van a tomar positivos por determinación clínica, hay que respetarlo, o sea, porque si no es muy complicado, o sea, si no vamos a seguir hisopando la misma cantidad de gente y además vamos a tener a los profesionales trabajando mucho más. O sea, no, creo que es un tema para respetar, para valorar, y si en algún caso el profesional tomó los síntomas y la persona afortunadamente no tenía coronavirus, pero tenía todos los síntomas, pasa también en el laboratorio, está claro. O sea, no hay nada hoy que sea 100% certero. Si una persona que fallece 5 días antes había sido negativa, está claro que yo le daría mucha más importancia a lo que me dice el profesional que a lo que me dice el laboratorio en este momento. ¿Puede ser que pase esto de, o sea, al tener el criterio médico, piensen que por no tener síntomas no tienen coronavirus y busquen el negativo en el laboratorio? No, porque por criterio médico es solamente con síntomas. O sea, si vos no tenés síntomas no te van a poner positivo como criterio médico. O sea, el criterio creo que lo explicó y ahora le pido que lo repita al secretario de Salud. No solamente tenés que tener contacto estrecho con un positivo o con un conviviente positivo, sino también tenés que tener síntomas que ameriten que seas determinado positivo clínicamente. Entonces, por eso mismo hay un periodo superior a quien no tiene síntomas, siendo conviviente de aislamiento, porque si no tuviste ningún síntoma te podés haber contagiado el último día y ser asintomático, y eso requiere un tiempo más. Entonces, el positivo es el que tiene síntomas y el médico con esos síntomas los registra en la planilla correspondiente que hay que cargar al CISA y determina el positivo clínicamente. No hay ningún error, y reitero, ha habido muchos errores en estos 7 meses, involuntarios seguramente, no porque quieran los laboratorios, pero porque todavía no tenía la carga viral o por lo que sea, que han venido negativos. Incluso tenemos estamos en investigación, pero tenemos hasta la presunción de que algún positivo que ha venido en algún momento también ha sido un falso positivo, porque la misma persona 2 meses después vino positivo. Entonces es muy raro
y reitero, está en investigación, no lo voy a adelantar yo, pero la realidad es que uno como paciente debería hacerle mucho caso a lo que dicen los profesionales, que para eso estudiaron, y creo que si nos dicen que somos positivos, tenemos que quedarnos adentro los días que establecen los profesionales y recuperarnos. Y la determinación médica es la misma que la del laboratorio, o sea, si al cuarto día tenés un síntoma o tenés algún problema respiratorio, te van a trasladar al hospital. Si necesitas terapia intensiva, la vas a tener. No es que vas a estar con menos atención o te va a faltar algo del que venga positivo por laboratorio. Todo lo contrario, o sea, es la misma determinación, lo único que uno es por laboratorio, el otro es por lo que está establecido en el protocolo ahora para toda la provincia. Antes había empezado para la circulación comunitaria como determinación médica positiva y reitero, yo personalmente le haría mucho más caso a eso que a lo que me diga el resultado del laboratorio. Guillermo, atendiendo a extremar los cuidados y atendiendo o pensando en las personas que por ahí descreen de lo delicado de la situación, ahí hay dos cosas que me parece que se desprenden de lo que has anunciado. Por un lado, hay un gran porcentaje de personas jóvenes contagiadas y el lamentable hecho del deceso de esta persona joven de 49 años habla de que para nada hay que bajar la guardia pensando en que es un virus que no es de gravedad, digamos, ¿no? Mira, ayer por segundo día consecutivo pasamos las 400 muertes en el país. Nosotros veíamos allá por enero, febrero, marzo 600 muertes en Europa y nos asustábamos. Tenemos 474 ayer, 474 y 424 los últimos 2 días. Tenemos un fallecido de 57 años en Chivilcoy hace unos días y uno de 49 anoche. O sea, creo que está claro que esto, el que no cree en esto es porque está mirando otra película. O sea, sí, las edades tenés razón, la gran mayoría están entre los 20 y los 30 años, pero ellos tienen padres, muchos tienen abuelos, y lamentablemente no solamente hoy están falleciendo ellos, sino también están falleciendo los jóvenes. Más allá de si había algún problema o no, que hoy es anecdótico, pero tenemos que cuidarnos mucho. Ahora en el informe de salud ustedes van a escuchar también una persona muy joven que está muy complicada, muy joven, más joven incluso que quien falleció anoche. Entonces hay que cuidarse. Pidámosles a toda nuestra familia que se cuide. Y como bien dijiste, esto no está muy lejos de ser algo leve o como se lo quiera hacer ver o de enojarse con las autoridades porque nos hacen cuidar. Creo que hay que agradecerle a las autoridades que nos hagan cuidar hoy. Buenos días. Bueno, antes que nada, las condolencias, que no hay palabras, para los familiares de esta persona fallecida, joven, de 49 años, que estuvo internada desde el fin de semana en una institución privada. Había comenzado durante la semana con sintomatología respiratoria, por lo cual había estado consultando y recibiendo el tratamiento indicado por los profesionales en ese momento, pero con una evolución mala y de agravamiento de los síntomas en forma gradual, que terminó la internación el día sábado con el pasaje a terapia intensiva, con test serológicos de sangre rápido negativo, hisopado negativo, pero con una alta sospecha clínica por la sintomatología y por los estudios de imágenes de que podía tratarse de un COVID positivo sin tener el diagnóstico de laboratorio. El estado fue crítico ya desde que ingresó a la terapia, recibió todos los tratamientos que están disponibles en este momento y avalados por las autoridades sanitarias a nivel central, y lamentablemente el final fue el fallecimiento en horas de la madrugada de hoy. El hisopado que se realizó durante la internación llegó el resultado
ayer y marcó positivo este segundo hisopado, realizado también por el mismo laboratorio. Puede haber, por supuesto, explicación de esto, el hecho de que en el primer hisopado haya sido muy precoz, que todavía el virus no se haya expresado en las fauces, o sea, en la garganta, donde se lo busca. Esa posibilidad existe, así que ya con los test serológicos de sangre ya nosotros lo desaconsejamos directamente, porque hemos tenido muchos inconvenientes a lo largo de todo este tiempo con personas que le da el test serológico negativo, se queda tranquila, el hisopado después viene positivo, y al revés también hemos tenido personas que le ha dado el test serológico rápido positivo y después cuando se hace el de confirmación le da negativo, o sea que el test serológico rápido tiene sus limitaciones y no lo podemos tener en cuenta como para quedarnos tranquilos y hacer un diagnóstico. ¿La señora tenía algún inconveniente de salud, otro inconveniente de salud? Tenía sí algunas enfermedades, comorbilidades previas, teníamos ahí por ahí un sobrepeso, un índice de masa corporal que marque un sobrepeso, un estado, no una diabetes insulino, sino por ahí una diabetes 2, o sea, como que hay algunas alteraciones metabólicas que estaban controladas, no era que estuviera descontrolado, estaba todo, su situación, digamos, era una persona que se controlaba su salud, todo, ¿no? No son de esas comorbilidades que no tienen, que no están bajo control. José, un cachito antes, para aclarar el tema del hisopado, sobre todo en los privados, ¿no? Que se ve mucho de estos anuncios de que me dio negativo. ¿Cuándo es aconsejable hacerse el hisopado? Más allá de la carga, por supuesto, cuando uno tiene síntomas o lo que fuera, pero ¿cuál es la recomendación médica? Bueno, nosotros lo recomendamos, por supuesto, cuando hay síntomas, pero también es cierto, lo tenemos que reconocer, que en muchos casos asintomáticos que ha habido en las empresas que se han testeado a cargo de las empresas, o también el particular que ha tenido algún nexo, no tiene síntomas, fue y se hisopó, también nos encontramos con positivos, ¿no? En los casos, y son totalmente asintomáticos, que en el sector público no los hisopamos y nos enteramos a través del privado. O sea que podemos decir que los sintomáticos sin nexo epidemiológico, porque con nexo epidemiológico de contacto estrecho de un caso confirmado, ya podemos, y con síntomas, ya ahí podemos asegurar a través del diagnóstico clínico epidemiológico, sin necesidad de hacer el hisopado. Por esto que decía nuestro intendente, que ya estamos avalados a nivel de toda la provincia, independientemente de si hay o no hay circulación local, el diagnóstico clínico epidemiológico, o sea que además de ser contacto estrecho de un caso confirmado, tener sintomatología, dos síntomas. Y por esto hay excepciones, o sea que todas las personas que se internan, no se le puede hacer un diagnóstico clínico epidemiológico, sino que va con hisopado. Todos los que pertenecen al personal de salud, personal esencial, que trabajan en hogares cerrados, hogares de niños, hogares de ancianos, son personas que sí o sí hay que hacerle el hisopado, también los que tienen factores de riesgo, como enfermedades de riesgo, o también embarazos. Todas esas personas quedan exentas del diagnóstico clínico epidemiológico y para hacer el diagnóstico se tienen que hisopar. Y también, bueno, cuando se hacen testeos en alguna empresa que quieren asegurarse, han tenido casos y quieren asegurarse que no tienen ningún asintomático dando vuelta que puede estar generándole un foco de contagio. Bueno, con respecto a los pacientes internados, en la sala COVID tenemos 8 pacientes internados, los cuales tenemos un paciente con pronóstico reservado, un adulto mayor. El resto de los pacientes
que están en la sala COVID están con oxígeno a bajas dosis y con una evolución lenta pero favorable. Solo uno que repito, tenemos con pronóstico reservado. En terapia intensiva tenemos 2 pacientes internados, uno que ingresó el día de ayer, en las últimas horas, o sea, ayer ya lo habíamos anunciado que teníamos a este paciente joven internado, que tiene también pronóstico reservado, un paciente joven de 38 años. Luego está recibiendo una modalidad de tratamiento que se llama cánula oxígeno con alto flujo. Es una modalidad previa que se está utilizando previa al uso del respirador. Muchos pacientes con esta modalidad de tratamiento se evita que lleguen al respirador. Después tenemos el otro paciente con patología quirúrgica de base que también dio positivo con buena evolución, es un paciente joven también. En clínica médica tenemos 6 pacientes internados con COVID, de los cuales hay una paciente adulta mayor que se encuentra con pronóstico reservado. En la clínica del Carmen tenemos 15 pacientes positivos, no tenemos ningún sospechoso y están todos recibiendo tratamientos sintomáticos, algunos, otros tratamientos para su neumonía y con una evolución que no amerita su internación en el hospital. En el Hotel Chivilcoy tenemos, que es el de menor complejidad, donde van los pacientes con menor complejidad, tenemos en este momento 4 pacientes positivos. Y en el Hospital de Moquegua, la paciente que está cumpliendo los días de aislamiento, que continúa asintomática desde el punto de vista de su COVID. ¿El joven de 38 años tiene alguna patología previa? No, es una persona sana previamente que contrajo el COVID y bueno, tuvo una evolución de estas que, como decía el señor intendente, de esta enfermedad que en algunos casos, y lo hemos dicho ya anteriormente, evolucionan con escasos síntomas o incluso sin síntomas, haciendo su actividad habitual la persona, hasta estos otros casos donde a pesar de la juventud, a pesar del estado de salud previo bueno, pueden pasar estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de esta persona? La fiebre y los síntomas respiratorios. Doctor, ¿cuántos hisopados se hicieron? ¿Se mandaron? 32. Entonces, entre tantas cosas que circulan en torno a lo que va apareciendo o hipotéticamente para atenuar el desarrollo del virus, aparece esto del ibuprofeno aspirado y inclusive en algunas publicaciones ha aparecido como que está acercado por el ADMAT y que inclusive en algunos casos ha sido aplicado, por ejemplo, en Capital Federal. ¿Qué crédito se le puede asignar a este tratamiento? Sí, el tema del ibuprofeno inhalado es un medicamento que se ha usado en la pandemia por gripe A. No está, vos me decías lo del ARMAT, todavía el ARMAT no lo tiene aprobado. Está en investigación, continúa en investigación. El Ministerio hasta este momento, como tratamiento así aprobado y también en fase de investigación, tiene al plasma, no tiene al ibuprofeno inhalado. Y bueno, como en el caso de la ivermectina también, hay muchos lugares donde en forma experimental, en forma de investigación lo están usando y nosotros, bueno, lo vamos a analizar ese protocolo, lo estamos analizando con los responsables del área COVID para ver si lo solicitamos también al laboratorio y nos adherimos a su uso. Gracias. Ayer
Ayer anunciaron que iba a haber una propuesta, ideada justamente por el secretario de Salud para hacerle a Cotocoy. ¿Se puede adelantar algo de cuál sería el proyecto? No, tenemos que hablarlo con él y ver cuál. Es algo que necesita el hospital desde hace muchos años, pero bueno, vamos a firmar primero lo que falta firmar y después, si nos da el visto bueno el ministro, lo anunciaremos, y si no, veremos si lo podemos construir con la provincia o nosotros. Muchas gracias. Cartón lleno 12.000, últimos cartones, lo puede comprar en cualquiera de los miembros de la comisión directiva de los clubes, o esta tarde de las 15 a las 19, todos los días de las 3 de la tarde a las 19 en Garibaldi 7, la Liga de Educación.